De todas formas, nosotros vamos a dar la palabra en ciertos momentos, así que ahí pueden, en el fondo, intervenir y hacer consultas, dudas, comentarios. También les señalamos que esta sesión del taller va a ser grabada, así que también se los vamos a facilitar posteriormente para que lo puedan revisar. Y también vamos a enviar por mail los documentos, la presentación misma, ¿cierto? Los documentos a los que nos vamos a referir también. Así que la idea es que se puedan inscribir. En el chat vamos a dejar un link. Hay un formulario de registro en el fondo, la asistencia, y vamos a enviar en el fondo a sus mails esa información. Eh, Eso, y para ir directo al grano, ¿cierto? Bueno, primero nos gustaría presentarnos como equipo, para los que no nos conocen, ¿cierto? Nosotros somos el equipo de alternancia, está compuesto por nuestra coordinadora, que es Renate Carquiri, que está por ahí, que puede saludar a través de la cámara. También está Erika Santibáñez y Andrés Lascano, bueno, y yo que soy David Carrasco. Y bueno, este equipo de alternancia, para que se interioricen un poco más respecto a la labor que nosotros realizamos, principalmente realizamos tres acciones. La primera, ¿cierto? Son talleres explicativos sobre la normativa de alternancia, que es esta instancia que estamos realizando ahora, donde principalmente buscamos poder explicar los aspectos generales de la normativa y también ir un poco más, profundizar un poco más, ¿cierto?, respecto a los temas más importantes en la elaboración de un plan de alternancia, como es, ¿cierto?, cómo elaborar un plan y el análisis curricular, entre otras cosas. Otra línea de acción que realizamos tiene que ver con el apoyo directo que realizamos a los establecimientos que, bueno, manifiestan cierto interés en ser apoyados, ¿cierto?, para la elaboración de planes de alternancia. Ahí nosotros nos juntamos con los liceos, ¿cierto?, y trabajamos conjuntamente para poder elaborar un plan de alternancia y luego presentarlo al ministerio, ¿cierto?, a la autoridad correspondiente, para que eso, bueno, sea aprobado, ¿cierto?, y el colegio pueda contar con esa experiencia. Señalar, ¿cierto?, que el tema de la alternancia es una normativa relativamente reciente, recién surge, ¿cierto?, el 2020, entonces hay colegios que aún no están tan interiorizados en ese tema, entonces este acompañamiento, bueno, creemos que les viene muy bien a esos colegios, sobre todo que quieren iniciar esa experiencia. Y en tercer lugar, la tercera labor que realizamos es la generación de oportunidades de alternancia, bueno, dirigida a estudiantes, ¿cierto? En donde nos juntamos con algunas instituciones, algunas organizaciones, instituciones de educación superior, empresas, en fin, para poder generar ciertas estas oportunidades de alternancia que luego nosotros se las ofrecemos a partir de los canales de comunicación que tenemos en la red Futuro Técnico. Esa es un poco nuestra labor como equipo. Y hoy, ¿cierto? Lo que nos convoca es precisamente el tema del taller de alternancia. Bueno, como verán acá, esta es la guía en el fondo, nuestra hoja de ruta para nuestra actividad de hoy, en donde en primer lugar va a haber una sección en donde vamos a explicar, ¿cierto?, qué es la alternancia, preguntando, o sea, mostrando, ¿cierto?, el objetivo, cuáles son los aspectos generales de la normativa, cuáles son los beneficios que tiene la normativa. Luego vamos a ir un poco más al grano y vamos a ver cuál es el procedimiento para presentar planes de alternancia, o proyectos de alternancia, perdón, viendo el paso a paso, ¿cierto? Tanto en lo administrativo, que conlleva, ¿cierto?, los documentos que se requieren, los formularios que hay que llenar, en fin. Y luego vamos a ir a quizás lo más sustantivo de un proyecto de alternancia, que es cómo elaborar el plan formativo. Y para eso, por un lado, ¿cierto?, vamos a ver el análisis de factibilidad y el análisis curricular, que es probablemente el tema sustantivo que fundamenta un proyecto de alternancia. También quiero señalarles que para darle mayor fluidez al taller, como verán, ¿cierto?, el taller está dividido en tres secciones. Nuestra idea es poder, para darle fluidez, que una vez terminado cada bloque, vamos a dar la palabra para que hayan consultas, preguntas, comentarios, en fin. La idea de eso en el fondo es poder acotar las palabras, ¿cierto?, a un momento de la presentación y así podamos, ¿cómo se llama?, ser más fluidos. Muchas veces en los primeros minutos, la primera sección del taller se hacen preguntas que después vamos a revisar más adelante. Entonces la idea es poder ir viendo eso en el fondo, para poder ir gestionando
el ritmo en el fondo de la presentación. Y bueno, dando inicio, ¿cierto?, al primer punto, quizás la pregunta más general que nos podemos plantear es ¿qué es la estrategia de formación por alternancia? Y bueno, en primer lugar, señalar, ¿cierto?, que la estrategia de formación por alternancia, ¿cierto?, surge o está normada por la normativa que salió en marzo de 2020, la 1080, ¿cierto?, en donde ahí se regula la estrategia de alternancia. Importante señalar que esta nueva normativa que surge busca agilizar los procedimientos administrativos para que los establecimientos, ¿cierto?, les sea más fácil presentar estos proyectos, reduciendo, ¿cierto?, los tiempos, acotando los tiempos, y de esta forma, ¿cierto?, hacer más ágil el proceso. También, y esto es muy importante, lo que hace la normativa que salió el 2020 es poder ampliar el concepto de formación fuera del establecimiento. Esto implica diversificar el tipo de experiencias posibles de realizar fuera del establecimiento. Esto significa, por un lado, ¿cierto?, el tipo de actividades que se pueden desarrollar, el tipo de experiencias, y por otro lado, en los lugares donde se pueden realizar. Más adelante vamos a ver más en detalle cuáles son los lugares y los tipos de experiencias que se podrían desarrollar en el marco de la normativa de alternancia. Y otro aspecto también muy importante es que el foco de las experiencias de alternancia está en la pertinencia que tienen estas experiencias con el currículum de la educación media técnico-profesional. Eso quiere decir que las experiencias de alternancia sí o sí tienen que ser pertinentes a los programas, ¿cierto?, de las especialidades de la educación TP. Eso es muy importante, dado que esto busca, de alguna forma, que los estudiantes, ¿cierto?, puedan mejorar sus capacidades, sus competencias, tanto para la vida laboral, posteriormente al egreso, ¿cierto?, y también para la continuidad de estudios. Es decir, que apunta a la formación o al mejoramiento de esas competencias en esas dos líneas, ¿ya? Porque sabemos que son probablemente las dos trayectorias más relevantes que tienen los estudiantes al momento de egresar de la educación media. Bueno, y para hacerlos participar un poco ustedes también, nos gustaría que nos pudieran contar qué experiencias consideran ustedes, qué experiencias formativas pueden ser desarrolladas o pueden entenderse como alternancia, ya sean experiencias que ya hayan desarrollado durante este último tiempo, ¿cierto?, o experiencias que ustedes creen que podría calzarse en el marco de la alternancia a partir de lo que hemos señalado hasta ahora. Así que quien quiera intervenir, ¿cierto?, puede levantar la mano y vamos a darle la palabra. También lo pueden escribir en el chat. La idea es que podamos tener una pequeña conversación respecto a experiencias posibles de alternancia. Ahí, por ejemplo, Jason Godoy habla sobre proyectos de empresas, proyectos con empresas. Y claro, eso, pero no cualquier proyecto, ¿cierto? Importante, la alternancia es muy importante el vínculo que tenga los establecimientos con estos lugares de alternancia, que por lo general, o por lo que se entendía anteriormente, siempre eran con la empresa, pero lo que hace la normativa actual, ¿cierto?, es también ampliar ese abanico de instituciones con las que uno se puede vincular. Esas opciones pueden ser instituciones de educación superior también, pueden ser empresas públicas, pueden ser algún órgano de administración del Estado, en fin, se abre el abanico de posibilidades también en ese sentido. Ahí en el chat también están diciendo que pueden ser pasantías, ¿cierto?, capacitaciones. Sí, perdón, ¿pueden silenciar el micrófono? Hay algún un ruido ambiente por ahí. ¿Hay alguien más? Quizá alguien que esté aquí presente hayan presentado algún plan de alternancia anteriormente y quizá nos pueda contar un poquito sobre esa experiencia. Gabriel o Gabriela. No alcanzo a ver el... Gabriela Meyer. Está silenciada, Gabriela. Perdón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo represento el Liceo Comercial Gabriel González Videla, A24. El año pasado trabajamos con alternancia, con precisamente los cursos de la Mutual. Nos resultaron tremendamente favorables, fue una tremenda experiencia que nosotros queremos replicar este año, pero hacerla extensiva a todas las especialidades y con otros tipos de cursos que nos puedan ofrecer también.
Fue una experiencia súper bien valorada por los estudiantes y valorada después por las empresas a las cuales los chicos fueron a hacer sus prácticas. Es Perfecto. súper importante porque les dio un plus adicional a nuestros estudiantes y fue beneficioso tanto para la comunidad educativa como para después las empresas en las cuales ellos desarrollaron sus prácticas profesionales. Así que queremos continuar este año con el plan de alternancia. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, y para contarle un poco quizás al resto que quizás no está interiorizado con el tema de la mutual. Bueno, la mutual básicamente dispuso, ¿cierto?, una plataforma de capacitación online donde hay cursos y rutas formativas en relación a la prevención de riesgo y la seguridad laboral para distintas especialidades, ¿cierto?, para distintos ámbitos. Y bueno, el año pasado con algunos establecimientos presentamos planes de alternancia con esos cursos, con esas rutas formativas. Bueno, fueron aprobados, ¿cierto? Y se desarrollaron. Así que, bueno, nos da gusto también que eh, los estudiantes, ¿cierto? Después, o sea, que las empresas a las que los estudiantes fueron después hayan valorado esa formación, porque, bueno, el tema de la seguridad sabemos que es importante, sobre todo a los estudiantes que recién egresan, porque, bueno, muchas veces las empresas no contratan ¿cómo se llama? A recién egresados en el fondo porque implica o hay mayor riesgo, ¿cierto?, de accidentes laborales. Entonces, tener esa experiencia formativa creemos que es relevante, ¿cierto? Y contribuye directamente a la formación de los estudiantes, ¿cierto? Pero está muy en concordancia con los programas de las especialidades. Así que eso muy, muy bien ahí, Gabriela. Bueno, Ronnie Labra también nos dice que bueno, visita guías con charlas referidas a un módulo, a un aprendizaje particular de un módulo. Sí, como les decíamos anteriormente, es muy importante que las experiencias de alternancia estén vinculadas a los programas de las especialidades. Eso lo vamos a ver más adelante con mucho mayor detalle y se centra, ¿cierto?, en la actividad del análisis curricular, que es muy importante para fundamentar los proyectos de alternancia. Entonces eso, Erika nos va a mostrar un poco más sobre eso, pero no quiero detenerme ahí. Bueno, ahora siguiendo con la presentación, ya nos quedó, al menos, creo que ya tenemos alguna idea, ¿cierto?, que hace referencia a la alternancia, ¿cierto? Bueno, cabe señalar que a partir de la normativa, las experiencias de alternancia son acotadas, ¿ya? Es decir, que tienen un inicio determinado y un fin determinado, que tiene que estar bien establecido, ¿cierto?, con fecha, etcétera. Y por otro lado, ¿cierto?, no se establece, al menos en la normativa, un mínimo o un máximo de horas, ¿cierto? Pero ahí supone, ¿cierto?, un criterio sustantivo de los equipos en cada colegio, ¿cierto?, de que, no sé, quizá un proyecto de alternancia por una actividad tiene que valer la pena en el fondo para el trabajo que significa, que implica realizar ese proyecto de alternancia, ¿ya? Y también no se podría ver todo un módulo, ¿cierto?, afuera del establecimiento. La idea es que se pueda alternar el aprendizaje entre el establecimiento y otro lugar distinto, que también está normado por la normativa, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, ¿cierto?, está que estas experiencias se pueden desarrollar una en el año o más, ¿ya? No hay un límite establecido para eso. Y se puede presentar en cualquier momento del año escolar, solo con una condición en el fondo, es que se tiene que presentar con 10 días de anticipación, 10 días hábiles de anticipación antes del inicio de la experiencia, ¿ya? Esa es en el fondo la única condición que permite. Ustedes, como establecimiento, ¿cierto?, podrían presentar en cualquier momento del año escolar eh, un proyecto de alternancia. Siempre, nosotros, bueno, la idea o la sugerencia, ¿cierto?, es que siempre esto se puede hacer de forma planificada, ¿cierto? Planificar este trabajo, ¿cierto?, para que pueda calzar con las planificaciones propias de, de los establecimientos, ¿cierto?, y que no sea una experiencia que esté tan aislada, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto?, como decíamos anteriormente, las experiencias tienen que estar estrictamente relacionadas con el programa de estudio de las especialidades, ¿ya? Eso es muy, muy relevante. Bueno, y de esto se desprende, ¿cierto?, que la alternancia está dirigida específicamente, ¿cierto?, al tercero y cuarto medio de la enseñanza media técnico profesional, ¿cierto? Es decir, que no se podrían presentar para primero o segundo medio, o para un curso humanista, en fondo, solo para tercero y cuarto de enseñanza técnica. Y algunos ejemplos más concretos, ¿cierto? Ya hablamos sobre algunos, ¿cierto?, en la pregunta que le hacíamos.
Pero estas son algunas de las experiencias quizás más relevantes o más frecuentes que se pueden ver en el tema de alternancia. Es importante señalar que en la normativa no se especifica un tipo de alternancia en particular, pero cierto, estas son las experiencias que son más frecuentes o más comunes. Bueno, la primera, ¿cierto?, es la capacitación y la certificación, ¿cierto?, que es un proceso de formación que culmina, ¿cierto?, con una certificación de alguna competencia o un certificado que te cuenta en el fondo de que los estudiantes realizaron tal experiencia formativa, ¿cierto? Está la pasantía, ¿cierto?, que es que los estudiantes asistan por un periodo acotado y que realicen actividades acotadas también en el lugar de alternancia. También están las charlas técnicas, las visitas guiadas, que también implica que los estudiantes asistan, no sé, a un recorrido en alguna empresa, ¿cierto? O puedan ir a algún taller o algún laboratorio en alguna institución de educación superior. Hay varias opciones, ¿cierto? Pero, como les decíamos, el requisito importante, fundamental, es que siempre esté relacionado con el programa de las especialidades, con algún módulo de las especialidades. Y por último, ¿cierto? También está la estrategia dual, que esto quizás tiene un poquito más de historia, ¿cierto? Bueno, y muchas veces genera confusión, pero dado que la normativa, ¿cierto?, busca instalar un nuevo marco, ¿cierto? Hay un periodo quizás de transición en donde los conceptos a veces se confunden, pero bueno, la estrategia dual es, diríamos, una pasantía, ¿cierto?, más extendida, ¿cierto?, que involucra un aprendizaje en el establecimiento, ¿cierto?, y otro en la empresa. Eso significa que, no sé, los estudiantes pueden estar una semana en el colegio, otra semana en la empresa, o algunos días de la semana en el colegio y otros en la empresa, en fin. Pero siempre en el marco de la normativa tiene que estar muy en claro, muy en concordancia con los aprendizajes de las especialidades, ¿ya? Y la siguiente lámina que queríamos mostrarles, ¿cierto?, es cuáles son los nuevos lugares de alternancia, o cuáles son los lugares de alternancia que considera la normativa. Bueno, en primer lugar, ¿cierto?, la empresa. En segundo lugar, ¿cierto?, instituciones de educación superior. Como hablamos anteriormente, el objetivo de la alternancia eh, es que pueda contribuir, ¿cierto?, que los estudiantes puedan insertarse de mejor forma al mundo laboral, ¿cierto?, al momento de egresar o a la continuidad de estudios. También se pueden realizar experiencias de alternancia en servicio público, en la empresa pública, en alguna empresa pública, ¿cierto?, o en algún órgano de administración del Estado. Estos son los lugares que se tipifican, ¿cierto?, en la normativa, y que tienen que cumplir ciertas condiciones. No es cualquier institución de estas, ¿ya? Esto, de todas formas, Andrés lo va a ver en mayor detalle. Y otra cosa que queríamos mostrarles, que creemos que es importante, es cuáles son los beneficios de la alternancia, ¿cierto? Bueno, en el caso de los estudiantes quizás la principal beneficio es que se van a ver insertos tempranamente en procesos productivos que están más actualizados, ¿cierto? O que están más acordes al ritmo de la industria. Ya es que van a tener acceso a formas de organización del trabajo, ¿cierto? A nuevas tecnologías que se utilizan en el mercado laboral, ¿cierto?, en el sector productivo. También mejora, ¿cierto?, sus competencias, sus aptitudes, es decir, ya asistir a una empresa, ¿cierto?, a un lugar de alternancia, ¿cierto?, conversar con otras personas, en fin, eso ya les da, ¿cierto?, una experiencia que es significativa para ellos. Y también les permite tener algunas oportunidades, ¿cierto?, para la continuidad de estudios en el caso de que tengan alguna alternancia con alguna institución de educación superior. En el caso de los establecimientos educacionales, ¿cierto?, la principal quizás ventaja es que se pueden alinear ¿cierto?, su oferta formativa con los requerimientos del sector productivo, ¿ya? Dado que este vínculo que genera tener un proyecto de alternancia con una institución les permite estar más al día, ¿cierto?, respecto a los requerimientos que exige el mercado laboral, ¿ya? Y por otro lado también permite que haya un vínculo permanente con otros actores, ya sean empresas, instituciones de educación superior. Esto nosotros desde el año pasado que empezamos a trabajar con esto, lo hemos visto concretamente en que se puede traducir, además del proyecto de alternancia, ¿cierto?, en instancias de actualización docente, en convenios de articulación, ¿cierto?, y en la generación también de cupos de práctica profesional. Lo que también son ventajas, en el fondo, o beneficios que pueden tener los establecimientos al hacer este tipo de experiencia. Y por último, ¿cierto?, ¿cuáles son los beneficios que tienen los lugares de alternancia? Bueno, en primer lugar, pues,
pueden formar trabajadores, potenciales trabajadores, ¿cierto? Según su cultura organizacional, ¿cierto? Según los requerimientos que ellos tienen en su organización, ¿cierto? Y también les permite a las instituciones de educación superior acercarse a futuros estudiantes, ¿cierto? Para luego la continuidad de estudio. Bueno, y por un lado, ¿cierto? También permite la formación, ¿cierto? O sea, de técnicos, ¿cierto? Calificados, ¿cierto? Luego para el mercado laboral. Y esos son los principales beneficios que nosotros vislumbramos. También habría que añadir ahí también, ¿cierto? Que en el caso de los colegios bicentenarios es un requerimiento, ¿cierto? Que puedan realizar experiencias de alternancia. Y por otro lado, ¿cierto? También está incluido esto dentro de los estándares de desempeño de la educación TP. Entonces eso también suma punto en el fondo a los establecimientos, además de poder instalar algunas capacidades como la formulación de estos proyectos, ¿cierto? Que incluye, ¿cierto? La generación de proyectos, el análisis curricular, en fin. Eso. Ahora vamos a abrir un espacio de dudas y consultas sobre aspectos generales. Les recuerdo que en la siguiente sección vamos a ver el procedimiento paso a paso, cuáles son los documentos que se requieren y todo eso. Así que, pero si alguien tiene alguna consulta en este momento, ahí, Carlos, tienes la palabra. Sí, gracias. ¿Qué pasa si yo dentro de la alternancia tomo la opción de las pasantías? Ya. Y logro, por ejemplo, 3 empresas. Ok. Y a lo mejor cumplir con uno de un módulo. Ya. ¿Qué pasa con los demás alumnos? Porque Entonces, con 3 empresas no voy a cubrir un curso. ¿Qué hago? O sea, ahí hay varias opciones. En el proyecto, en el plan formativo de alternancia, uno puede señalar los estudiantes que van a desarrollar esa experiencia, ¿ya? Es decir, que podría ser el curso completo, podría ser una parte del curso, o podría ser incluso un alumno, ¿ya? Claro, O un estudiante. pero ¿Sí? como experiencia, tú, no sé si tú lo has vivido, pero ¿qué ocurre si yo pongo, no sé, pues 6 alumnos y el resto se queda en el liceo y no tiene esa opción? ¿No se producirá algún conflicto? ¿Algún profesor sabe si eso es factible, se traduce en algo positivo o hay algo negativo? Porque nosotros estamos haciendo o sea, queremos incorporar a los chiquillos a la empresa porque creo que es la mejor opción que presenta la alternancia. Pero tenemos estamos en esa situación. Si ustedes van a Que las empresas no lo ven como algo positivo. ¿No? Claro, o sea que ahí también hay un trabajo. Como ventajoso, porque ellos buscan también la ventaja, y eso es claro, son empresas. Entonces, si están capacitando, o sea, un joven está aportando un tiempo y después cuando está más o menos preparado y le puede aportar a la empresa, lo sacamos y enviamos a otro, y tienen que poner un maestro con dedicación exclusiva, y eso implica tiempo, recursos para la empresa, la ropa de trabajo también. Entonces hay varias cosas que ellos nos han mostrado y que resultan, no digo complicados, pero que limitan un poco esta situación. Claro, sí, o sea, bueno, ahí respondiendo al último que comentabas, claro, ahí en el fondo el trabajo para la generación de proyectos de alternancia implica en el fondo un trabajo de vinculación con los actores, excepto del medio, ¿no? En este caso empresas, ¿cierto? O instituciones de educación superior. Sabemos que en el fondo hay que hacer un juego, ¿cierto? De poder convencerlos también de que esta experiencia de alternancia también o sea, son ventajosas, ¿cierto? Para los estudiantes, para el establecimiento, pero también son ventajosas para ellos. En este sentido de que, por una parte, las empresas no se pueden formar, muchas veces la cultura organizacional de una empresa requiere, ¿cierto? Un periodo de entrenamiento, y eso lo pueden hacer a partir de esta experiencia, o se puede dar en este periodo de alternancia, ¿ya? Claro, pero y también, no puedes olvidar que las empresas son unidades de producción, de servicio o bienes, ¿cierto? Pero que el fin último es el lucro, ¿cierto? Y ellos a lo mejor, y es lógico que la mirada de ellos sea esa.
Entonces, por eso es mi pregunta, y si hay algún profesor que tiene alguna experiencia o cómo hacerlo, yo creo, o cómo dirigirse a ellos, o qué discursos darle, porque, bueno, yo entiendo y tengo la claridad, ¿cierto?, de que el chiquillo si va vive una experiencia de este tipo, bueno, si él va a poner más sentido en tensión, los aprendizajes son pertinentes a su especialidad, la retención es mucho más fuerte, es más grande. Claro. Y los aprendizajes también son en lo social y en lo psicológico, qué sé yo, es positivo. Pero está el otro lado también. Sí. Sí, eso, como que creo que hay que buscar en el fondo tener ese vínculo con los lugares de alternancia, que no solo son las empresas, ¿cierto? Como comentamos, también son instituciones de educación superior u otro tipo de instituciones. Y claro, hay que en el fondo ahí lograr en el fondo que ellos también vean la ventaja de poder, o los beneficios de poder tener proyectos de alternancia. Ahora, le quiero dar la palabra también a los demás personas que levantaron la mano para ir generando diálogos tal vez. Andrés, tú tenías la mano levantada, ¿querías aportar algo? No, o sea, me quería referir al primer punto de Carlos, que menciona, por ejemplo, qué pasa con si hay, no me quiero adelantar a la siguiente sección, pero qué pasa si hay 40 estudiantes tienen el curso y solo 20, por ejemplo, van a realizar una experiencia. La normativa no se hace cargo, siendo bien literal con la normativa, de qué va a pasar con los otros estudiantes. Nosotros entendemos a nivel pedagógico, y de acuerdo a lo que hemos conversado con los supervisores de la DEPROC, quienes son los que han evaluado, al menos hasta el año pasado, esta experiencia, es que si en la fundamentación técnico-pedagógica debiera haber una sección de decir qué va a pasar con los estudiantes que no van a ser parte de la experiencia o quizás van a ser parte más adelante de la experiencia, etc. La normativa no lo menciona, no se hace cargo de esa parte, que por ejemplo hay estudiantes que no van a ser parte de la experiencia en una empresa, pero sí se entiende a nivel de, pedagógico y a nivel de la fundamentación de que debiese explicitarse y fundamentarse cómo se van a reforzar los contenidos de los estudiantes, quizás que no van a ser parte de la experiencia y que van a abordar alguna hora de los módulos, como mencionó David, fuera, pero que debiesen también reforzarlo en el establecimiento. Ok, gracias Andrés. Jason tenía la mano levantada también. ¿Quieres? Sí, Jason. Sí, yo quería complementar con lo que decía el compañero de recién, Carlos Quintero, creo que era. Sí. Si bien uno igual tiene que reinventarse en este sistema de alternancia, porque en el fondo el vínculo con la empresa lo forma el establecimiento. Sin embargo, la empresa no está obligada a hacerlo. Y ahí es como un tirón de oreja, puede ser como para el sistema educacional de alternancia, porque en lo que es alternancia yo creo que es el camino, y creo que si estamos acá es para aprender sobre, yo por lo menos el tema de documentación y de entenderlo también. Sin embargo, creo que es el camino que de verdad hoy en día se apuesta en la educación TP. Pero oportunidades es la que no nos como decía el profesor, ¿quién nos da esas herramientas? ¿Quién nos facilita el contacto con la empresa? Y ahí nos caemos porque en el fondo es uno el que tiene que ir a la empresa, es uno como profe o a lo mejor como colegio, hacer ese contacto si es que tenemos el espacio, porque tenemos que esperar que también sabemos que el contexto de los estudiantes muchas veces las prácticas no son muy buenos, no son muy bien portados. Entonces, a veces hemos perdido centros de práctica por eso. Sin embargo, la alternancia es un buen camino donde quizás exista una posibilidad de, antes de la práctica, que hay un despertar de ellos. Pero las oportunidades no son muchas. Y ahí nos caemos un poco, porque en el fondo, yo creo que, como ustedes dicen, las empresas en sí no es todo, también están las universidades, la junta de vecinos también, podemos hacer otros proyectos. Sin embargo, la alternancia en sí actualmente no está masificada en todos los colegios como que todo el mundo lo maneje. Y es súper importante porque en el fondo esto desarrolla muchas habilidades de los jóvenes. Y ahí nos caemos porque creo que debiésemos tener más oportunidades o como legales dentro de las empresas para que esto funcione. Eso. Okay, muchas gracias, Jason. Sí, solo señalar que sí, es difícil a veces como, o sea, la alternancia, ¿cierto? Supone que hay un vínculo con otros actores.
Y eso es muy importante, y es un trabajo, ¿cierto?, que requiere quizás más tiempo. Y de todas formas señalar que, bueno, como les comentaba anteriormente, nosotros como Red Futuro Técnico también buscamos potenciar eso. Y estamos, bueno, como les comentamos, generando oportunidades de alternancia también con algunas instituciones, que, bueno, vamos a hacer las convocatorias correspondientes para que estén al tanto, pero sabemos que eso no cubre, ¿cierto?, todo el total de la necesidad de los establecimientos, pero creemos que aporta, ¿cierto?, varios granitos de arena hacia eso. Carolina, ¿querías decir algo? Sí, era en relación a lo que decían antes Carlos, que si había habido alguna experiencia, que a veces no puede ir el 100% de los estudiantes. Nosotros hicimos pasantías antes de que apareciera esta resolución de la alternancia. Por lo tanto, tuvimos una preexperiencia sin haber hecho todos los trámites que son para la alternancia. El año pasado sí hicimos una alternancia con INACAP, de hecho había hablado creo con Andrés Lascano hace poquito, que hicimos con INACAP un curso de interpretación de plano, una capacitación, y ahí, por ejemplo, quería comentar de que en las pasantías pudimos y logramos que fuera el 100% de los estudiantes, pero fue un trabajo arduo porque buscar empresas, yo comprendo a mis colegas que es difícil, pero tal vez empezar con las empresas que ya uno tiene, por ejemplo, vinculación con las prácticas, ver la posibilidad si pueden estar una cierta cantidad de días, que los estudiantes puedan hacer esa pasantía. Ahí nos resultó que fueran el 100%, pero en las capacitaciones, por ejemplo, son menos alumnos, de 30, de 35, 40 van 28, por una cosa que la capacidad que ofrecen algunos institutos son limitadas. Y ahí recomendar que, bueno, si uno tiene varios planes de alternancia distintos durante el año, que todos, al menos los alumnos, puedan estar en uno de estos planes de alternancia. Obviamente para tratar de que el 100% de los estudiantes puedan participar en una de estas actividades. Y lo otro que mencionaba Andrés también es que buscar la alternativa de que si bien no van a la capacitación, quizás buscar el mismo material, de alguna manera ingeniarla para traspasar un poco, no es lo mismo porque no salen al lugar donde están haciendo la capacitación o no están en el lugar en la empresa, pero se puede buscar alguna forma de que reciban quizás el mismo contenido o lo que se planificó para ese curso para los estudiantes que al final no salieron. Eso es como experiencia que también hemos tenido y que tenemos varias, estaba haciendo de hecho planificación para este año, distintas formas de hacer alternancia. Así que si alguien necesita alguna ayuda o ya hicimos pasantía y nos resultó súper bien, y hicimos la capacitación con INACAP que también resultó súper bien. Perfecto, gracias Carolina. David, ¿sí? que habían preguntado por ahí si rebajaba horas de práctica. Yo sé que la normativa no baja, que quería consultarte si estaba en lo correcto, no baja horas de práctica, pero sí por este año, porque como se hizo la adecuación, la reducción de horas de práctica, y eso se extendió para el 2022, sé que en el 2022 sí rebajaría horas de práctica el sistema de alternancia. Es así, ¿verdad? Sí, justo me iba a referir a eso porque alguien más había realizado esa pregunta en el chat, que claro, si es que las horas de alternancia se pueden convalidar como horas de práctica. Claro, según el decreto que salió el 2020, que se extendió para este año también, es posible convalidar horas de alternancia como horas de práctica. Ahora, eso no es un proceso automático, ¿ya? Es decir, que no toda experiencia de alternancia se puede convalidar como práctica, ¿ya? Es un proceso que se tiene que dar, que tiene que realizar cada establecimiento, ¿cierto? Con la autoridad que corresponda para poder hacer esa convalidación. Ahora, por lo que nosotros por las conversaciones que hemos tenido, ¿cierto? Sabemos que es poco probable que, no sé, un curso online, por ejemplo, pueda ser convalidado como una hora de práctica. Es más probable que una pasantía, ¿cierto? O una actividad presencial que implique una actividad más práctica, ¿cierto? Puede ser convalidada como horas de práctica. Así que tengan ojo con eso, en el fondo. Es un proceso paralelo y eso, que en el fondo tienen que presentar proyectos de alternancia y luego ver si es que esas horas las pueden convalidar como horas de práctica. Pero no es un proceso automático. ¿Ya? Bueno, para seguir con el taller, bueno, agradezco a las personas que intervinieron, ¿cierto?, en esta sección. Hay algunas preguntas en el chat que se las voy a dejar a Andrés porque hacen referencia a lo que él va a presentar ahora. Así que eso, los dejo con Andrés.
Gracias, David. Voy a compartir nuevamente. Quería solo remarcar lo último que mencionaba Carolina y David, de que sí, remarcar de que sí son dos procesos diferentes. Ahora sí puedo compartir. Ahora sí. Sí, no les queremos mencionar de que la reducción de horas de práctica se puede hacer así, porque primero la normativa no fue pensada en el plan formativo, entonces la reducción de horas de práctica solo es posible en torno al decreto que se extiende hasta este año. Entonces ahí, por ejemplo, se habla de que excepcionalmente se van a poder aprobar alguna de estas experiencias, y por ejemplo la normativa no menciona instituciones de educación superior, entonces se podría interpretar de que experiencias, por ejemplo, con instituciones de educación superior podrían no ser evaluadas desde la Seremi, pensando en el plan de práctica y titulación como reducción de horas de práctica. Entonces, para que tengan mucho ojo con eso, que la normativa no apunta a reducir horas de práctica, no es el foco. Se puede hacer durante este decreto, pero eso va a ser evaluado caso a caso y excepcionalmente, y obviamente, como mencionó David, dependiendo de cada experiencia, para que no confundir con ese tema. Sabemos que es una preocupación, pero para no confundir. Bueno, la segunda parte del bloque tiene que ver ser un poco más práctico y hacer una bajada más práctica en torno a cómo presentar un proyecto de alternancia. Y aquí queremos dividirlo en dos procesos. Uno que tiene que ver, que son paralelos, uno que tiene que ver con el proceso administrativo, que es el que vamos a abordar en esta sección, y el siguiente, que es el que va a abordar Erika, que es hacer un zoom en el proceso pedagógico, básicamente en el formulario del plan formativo, en lo que tiene que ver el análisis curricular, donde ambos procesos se tienen que cumplir estrictamente. O sea, vamos a hablar del proceso administrativo, donde hay algunos puntos de requisitos, un paso a paso que tienen que cumplir, así como los documentos, y tanto también la recopilación de estos documentos, pero como el ingreso de que sea según la normativa, o sea, que sea de acuerdo al sostenedor, por ejemplo, etcétera. Todos esos detalles los vamos a ver en este primer bloque para poder presentar un plan de alternancia. Entonces, como mencionó David, nosotros elaboramos un paso a paso, un poco orientativo, para que ustedes puedan visualizar los puntos centrales para pensar o comenzar a elaborar un plan de alternancia en la oportunidad de vínculos que se les presenten o que ya tengan, por ejemplo, de años anteriores. El primer paso es, bueno, aquí en la normativa se menciona conformar una comisión de formación por alternancia, pero es básicamente un equipo de trabajo dentro del establecimiento que se haga cargo de tanto elaborar el plan de alternancia, lo que requiere el lado administrativo, como le mencioné, la recopilación de documentos, etcétera, como la parte pedagógica del análisis curricular de la experiencia. Entonces, tiene que haber un equipo de trabajo en el establecimiento para que se desarrolle esta experiencia, así como para el seguimiento de los estudiantes cuando ya se implemente. Bueno, por dos razones principales. Una, que creemos, de acuerdo a nuestra experiencia también acompañando el establecimiento, de que tiene que haber un equipo de más de una persona, de 2 o 3 personas que esté vinculada a la especialidad que va a presentar alternancia, para que puedan desarrollar este trabajo y tengan horas dedicadas a presentar y elaborar el plan y el seguimiento de esta experiencia, pero además que por normativa también les van a solicitar esta comisión de formación por alternancia. Algunos temas normativos que tiene que cumplir este equipo de trabajo, que tiene que estar conformada por al menos 3 miembros, y uno de ellos tiene que tener el rol de profesor tutor, que es básicamente el docente que va a estar a cargo del seguimiento más directo de los estudiantes, que por ejemplo va a ir a la pasantía con los estudiantes o va a estar haciendo el seguimiento de si la experiencia tiene alguna evaluación, la asistencia, etcétera. Entonces es el docente que va a estar en seguimiento directo y tiene que ser parte de esta comisión que ustedes reporten en un documento que tienen que adjuntar al Ministerio de la Institucionalidad correspondiente este año. Y además se menciona que el director quien designa a estos integrantes de la comisión. Entonces, bueno, existiendo este equipo de trabajo en el establecimiento, también tiene que existir un vínculo con el lugar de alternancia, y eso se refleja a través de una contraparte, que es básicamente una persona que va a estar en contacto con el establecimiento, con el equipo de trabajo del establecimiento, gestionando la implementación, la estrategia que va a implementar el programa, etcétera. Y aquí, según la normativa, debe haber 2 roles dentro de la institución contraparte. Una que sea la contraparte técnica, que es un trabajador o funcionario que va a estar coordinando la experiencia con el establecimiento, y el rol del encargado de instrucción o profesor instructor, o la persona que va a estar dictando la certificación, los cursos, la pasantía, etcétera. Sí es importante de que la normativa menciona que esto puede ser una persona que cumpla ambos roles. No necesariamente tienen que ser 2 personas, una contraparte técnica y un profesor instructor,
puede ser el mismo profesor o instructor dentro de la institución contraparte que cumpla ambos roles, pero sí tiene que haber, esto es súper importante, una persona que esté a cargo como contraparte en la institución en vínculo con el equipo de trabajo del establecimiento. ¿Por qué les mencionamos y recalcamos esta parte? Porque, bueno, el año pasado nos consultaron, por ejemplo, qué pasaba si una empresa o una institución prestaba su laboratorio, le agendaba un día para que pudieran usarlo, pero no había una contraparte, no había una persona que se encargara de la instrucción de los estudiantes, ni tuviera en seguimiento con ellos, etcétera. Solo prestaba el lugar. Por ejemplo, eso no podría ser una experiencia de alternancia porque, y aquí viene el paso 3 también, que es el siguiente, pero porque tiene que existir un convenio aparte y un vínculo formal con alguna persona y contraparte del establecimiento. Algunos requisitos que tienen que cumplir los lugares de alternancia, como mencionó David, no puede ser cualquier lugar de alternancia, tiene que cumplir ciertos requisitos. Hay algunos requisitos generales para todas las instituciones, bueno, que por supuesto cumpla con la normativa vigente en materia de higiene y seguridad, contar con el personal y equipamiento apropiados para el aprendizaje de los estudiantes. Esto es lo que le menciona, tiene que contar con una contraparte técnica, o sea, con una persona dentro de la institución que coordine y supervigile la experiencia de los estudiantes en la pasantía, en la empresa, en la institución de educación superior, la certificación, etcétera. Tiene que existir una persona contraparte. Bueno, y además, por supuesto, normas básicas, que se respete la integridad física de los estudiantes, la integridad psicológica, la libertad personal, el tema de acoso sexual, etcétera. Todo eso, además, el rol de este equipo de alternancia que le mencioné al primer paso, supervigilar que esto funcione. Entonces, por eso es importante que el equipo de trabajo esté conformado en el establecimiento y exista una contraparte en el lugar de alternancia. Esos son los requisitos generales, y además se mencionan algunos requisitos específicos. Por ejemplo, en la empresa dice que deben ser personas jurídicas legalmente constituidas y con inicio de actividades en el servicio de impuestos internos, y además de, por supuesto, disponer los cupos para estudiantes. Esto es especialmente importante estos años porque sabemos de que los cupos en laboratorio y en plantas de producción son limitados por temas de aforo, entonces también para que el equipo desde el establecimiento se pueda preocupar de que eso sea así efectivamente. Para la institución de educación superior, cumplan una acreditación institucional de mínimo 4 años y contar con carreras afines a las especialidades que van a desarrollar experiencia de alternancia. Para los otros organismos no se menciona específico, pero se entiende también de que tienen que cumplir al menos los primeros que se mencionan acá. Había una pregunta sobre si se pueden ser fundaciones privadas. Nosotros entendemos de que sí, nosotros hemos trabajado con algunas fundaciones, principalmente, por ejemplo, fundaciones que dicten cursos certificados sobre materia específica. Hay fundación, por ejemplo, Fundación Oportunidad, que se especializa en temas de atención de párvulos, metodología activa, etcétera. Ese tipo de fundaciones que dicten cursos donde existan y se cumplan los requisitos que acá les menciono, entendemos de que también se pueden realizar experiencias de alternancia ahí, siempre que obviamente estén vinculadas al currículum, sean fundaciones que desarrollen experiencia en torno a la especialidad y que van a ver. También, por supuesto, existe este módulo transversal de emprendimiento y empleabilidad, donde podrían entenderse que pueden ser fundaciones que se dediquen a abordar esos temas, etcétera. Siempre, como les mencioné, que se cumplan los requisitos básicos que aquí se mencionan y en la normativa se mencionan. Como les mencioné, el tercer paso, ya tenemos este equipo de trabajo en el establecimiento y además la contraparte en la institución con la cual tenemos el vínculo. ¿Cómo se formaliza este vínculo? Bueno, se firma un convenio de aprendizaje, que es un convenio tipo, que está en la página del Ministerio, que ustedes pueden descargar. Se los podemos enviar, obviamente, finalizando esta presentación, junto con la presentación. Estos documentos tipo que están en la página del Ministerio que ustedes pueden buscar, y es básicamente un instrumento en el cual el establecimiento y el lugar de alternancia se comprometen a trabajar en conjunto en esta experiencia que van a desarrollar. Es un convenio flexible, entre comillas, pero tiene algunos puntos básicos que tiene que cumplir, ustedes van a ver el convenio tipo. Por ejemplo, identificar la contraparte, la representación contraparte desde la institución donde van a desarrollar la experiencia, el número de estudiantes, la especialidad al cual va a tributar, la fecha, las actividades, los compromisos desde la institución, los compromisos desde el establecimiento, etcétera. Entonces hay unos puntos básicos, pero existe cierta flexibilidad en este convenio tipo que se puede ajustar de acuerdo a cada experiencia particular que ustedes vayan a desarrollar. Entonces, ya tenemos el equipo de trabajo y el vínculo con esta persona contraparte o la contraparte de la institución. Firmamos este convenio, que es esta formalización de este vínculo, y ahí ya con la experiencia
los programas de la experiencia con los contenidos que vamos a desarrollar con esa claridad, vamos al formulario de formación por alternancia, que es básicamente un plan formativo donde se vuelca tanto la parte administrativa de la experiencia como la fundamentación técnico-pedagógica, que es la que va a abordar más adelante Erika, pero básicamente tiene algunos datos administrativos comunes y simples: la identificación del establecimiento, director, sostenedor, etcétera, la identificación de la especialidad que va a desarrollar la experiencia de alternancia, el tipo de alternancia, es decir, si va a ser una certificación, alguna pasantía, etcétera, la cobertura de la actividad, o sea, para cuántos estudiantes va a ir dirigido. Ahí es lo que mencionaba David, que puede ser desde un estudiante, desde parte del curso o un curso completo. Y los puntos que va a abordar Erika, que tienen que ver básicamente con justificar de que esta experiencia es pertinente para los estudiantes de la especialidad en su establecimiento. Además, bueno, por supuesto, las actividades que también van a estar en el convenio que ustedes firmen, las fechas, la identificación de las contrapartes, si es que es una, si es que son estas dos contrapartes técnicas, el profesor instructor, etc. Entonces, esto van a tener que llenar. Tienen una, aquí les mostramos el índice, pero tiene una primera parte que son básicamente las alternancias que son más acotadas, como las pasantías, etcétera, certificaciones que tienen generalmente espacio y horas más acotadas. Pero además, en el caso de la alternancia o la alternancia más larga o tradicional, o la estrategia dual, como para entenderlo mejor, además tiene una segunda sección que es exclusivamente para el llenado de eso, que tiene algunos datos, como siendo una experiencia más compleja y más larga, les van a solicitar llenar. Quinto paso, bueno, cuando ustedes ya tienen tanto firmados los convenios, recopilados los documentos, armado el plan de alternancia, que es este formulario, se pueden asegurar la comisión de alternancia de que está todo ok. Son los sostenedores los que presentan la solicitud a la institucionalidad correspondiente. Esto es súper importante, solo remarcar de que son los sostenedores los que ingresan a través de oficina de parte la solicitud, los documentos con el plan formativo a la institucionalidad, sea Seremi o DEPROP, dependiendo de lo que se define para este año. Y como mencionó David, puede ser presentado en cualquier momento del año y tienen 10 días hábiles antes de la fecha del inicio que reportaron en el convenio y en el formulario del inicio de la experiencia para ingresar a estos planes. Repitiendo a David también, nosotros recomendamos de que sea pues, idealmente mucho antes, para que si ingresa la solicitud, tienen algún comentario del ente evaluador, puedan corregirlo y puedan tener la resolución aprobada con el tiempo correspondiente y no estén encima con los días que vayan a implementar, porque puede que se lo rechacen por algún punto y tenga que extender la fecha, y sabemos que son mucho más complicados con ciertas instituciones estar aplazando ciertos compromisos. Entonces los sostenedores son los que presentan esta solicitud, se recepciona la solicitud a través de oficina de parte con los documentos, la autoridad va a tener 10 días hábiles para dar una respuesta, o sea, asumiendo de que una respuesta positiva se va a aprobar mediante un acto administrativo, y con ese documento ustedes ya van a estar ok y listos para implementar esta experiencia de alternancia en la institución correspondiente. Sí, importante de que, como mencionamos antes, son los sostenedores los que también tienen un rol súper importante en este proceso, no solamente porque ingresan la solicitud de formación por alternancia, por lo que entendemos de que tienen que estar enterados también del proceso, sino porque además hay un documento que se les va a solicitar, que es una carta de compromiso del sostenedor, que es una carta tipo que también está en la página del Ministerio, que ustedes pueden descargar cuando inicien este proceso, donde el sostenedor se compromete a que se van a tomar horas docentes para hacer seguimiento de esta experiencia, la implementación, la construcción del plan, etcétera. Es básicamente para que el sostenedor también esté al tanto y sea parte del proceso. Bueno, solo como síntesis, primero, conformamos un equipo de trabajo dentro del establecimiento que tenga al menos 3 integrantes. Nosotros recomendamos de que pueda ser al menos uno de ellos miembro del equipo directivo, por todo el trámite, como le mencioné, el vínculo que hay que tener con el sostenedor, el tema de documentos, etc. Idealmente, algún jefe de UTP también, para que pueda supervigilar y ser parte del proceso del análisis pedagógico. Y, por supuesto, el jefe de especialidad o docente de especialidad que va a estar a cargo de la experiencia, quienes son probablemente los que mejor conocen el currículum de la especialidad que se va a desarrollar. Segundo, que exista una contraparte dentro de la institución, y formalizarlo a través de este convenio tipo que está disponible, que tienen que firmar
para presentar a la institucionalidad correspondiente. Cuarto paso, cuando ya tenemos eso armado, tenemos el programa, los contenidos, las fechas, volcamos esto a través del plan formativo, que es un formulario donde justificamos pedagógicamente de que esta experiencia es pertinente y relevante para los estudiantes a través de, como mencionó David, que se van a abordar horas de módulos de la especialidad y con eso ok, son los sostenedores los que recopilan estos documentos, los juntan y a través de oficina de parte hacen ingreso a la institución correspondiente. Esta se recepciona, se tienen 10 días hábiles para dar una respuesta, se aprueba mediante acto administrativo y ustedes después ya con las fechas definidas implementan la experiencia de alternancia. Además, bueno, como último punto le dejamos la documentación requerida principalmente para experiencias que son más acotadas, como les mencioné, la alternancia más larga que el dual o la estrategia dual, les va a solicitar además un par de documentos extra, como portafolio de estudiante, informe, etc. Nosotros aquí colocamos los documentos básicos de las experiencias más acotadas, como pasantías, certificaciones que tienen horas mucho más reducidas, que son primero el formulario, el proyecto, el plan de implementación de formación por alternancia, el acta de conformación de comisión por alternancia, que es este documento que les mencionaba, donde ustedes van a reportar el equipo de trabajo desde el establecimiento, y además tiene una segunda página que es un acta de sesión, donde van a tener que reportar el día y la fecha que sesionaron para conformar este equipo de trabajo y los compromisos que adquirieron y los roles que van a seguir en este proceso. La carta de compromiso sostenedor, el convenio de aprendizaje que les mencionaba, y dos documentos que tienen que estar en el establecimiento, que es la resolución del reconocimiento oficial ante el Ministerio de la Especialidad, que va a solicitar alternancia, y la resolución del representante legal ante el Ministerio. Y por último, solo si corresponde, si es que alguno de ustedes tiene planes y programas propios, módulos y programas propios, y van a implementar estrategia con esos módulos, adjuntar también esa resolución ante el Ministerio de estos planes y programas propios. Eso. Voy a cortar si hay alguna duda, consulta. Ahora, en la siguiente sección, Erika va a hacer un zoom, sobre todo al formulario, en la parte de cómo plantear, por ejemplo, una experiencia que ustedes tengan y contenidos para realizar un análisis curricular y justificar esto pedagógicamente. Andrés, antes ¿Sí? de pasar, hay una persona que levantó la mano. Ahora estoy viendo, perdón. No lo Jason, está... sí, y José. Ahora sí estoy. Voy a ver el orden. Ya. Está José y luego Eison. Perfecto. Ya, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? José. Sí, ya, qué bueno. Bien. Mira, nosotros acá en el Víctor Pesanilla Salinas trabajamos con la alternancia dual hace mucho tiempo, ya más de 10 años, 15 años. No como alternancia, sino que se llama dual, simplemente. Entonces los convenios no eran con firma como lo están pidiendo ahora, a lo mejor ahora lo queremos regular, lo queremos hacer más concreto. Pero la pregunta que me surge ante eso, yo, por ejemplo, puedo ir a una empresa y el empresario me dice, no tengo tiempo para firmar tantas cosas. Lo que pasa es que o no puedo dedicar a un técnico especialmente para que atienda al niño que es de cuarto medio y tiene algunas bases en el área de refrigeración, hablo yo. Y la pregunta que me surge, bueno, el ministerio o el Ministerio de Trabajo, no sé, o la relación, ¿no podrán ofrecer empresas estatales para que uno pueda mandar niños y firmar contratos mucho más hábiles? Porque sí, nosotros bueno, tenemos puros contratos con empresas que son privadas. Sí, o sea, ¿existen algunas experiencias desde ministerio, municipalidades y otros entes públicos que desarrollan alternancia? No lo podemos asegurar nosotros, porque, bueno, la normativa no se hace cargo de eso. Sabemos que es un problema mucho más grande que lo que aborda la normativa, que también depende de los vínculos y temas empresariales de cómo ellos plantean esto con los establecimientos. Pero sí sabemos de experiencias, porque, como lo mencionamos, sí se pueden desarrollar experiencias dentro del ministerio y otros entes públicos en alternancia. No sé si podemos abordar y solucionar que hay un problema más macro que sabemos que existe. Como mencionó David, existen algunas oportunidades desde la red, pero claro, la normativa
se hace un poco cargo de cómo formalizar estos vínculos y presentar estos planes, pero no hay una obligatoriedad y depende más del vínculo que el establecimiento genere con cada institución. Claro, pero por eso, como te digo, a mí ya me ocurrió que un empresario dijo, bueno, yo ya no tengo tiempo para que un técnico sea representativo y no voy a tener tiempo que tú vengas a enseñarle qué tiene que hacer, porque yo trabajo por producción. Entonces, yo te acepto niños que vengan al dual, pero tal como han venido siempre. Entonces, se perdió. En el fondo, si trabajo como una alternancia, he perdido una gran empresa que un empresario ha rechazado. Lo que sí me llama la atención, que en el estatuto de la alternancia, en el artículo 8, dice claramente que son empresas estatales. No dice ahí que son empresas privadas. Quiero que en algún momento la revisen en el estatuto. Dice que los convenios se realizan con empresas estatales. Por lo tanto, creo que si no arreglan ese detalle, es muy complejo poder encontrar o seguir con las empresas que están. No sé si me entienden. Sí, entendemos, José. Como mencionamos, sabemos que es complejo. Por lo mismo, creo que una de las ventajas de esta experiencia es que se pueden realizar con otras instituciones y experiencias más acotadas, entendiendo de que la estrategia dual es compleja implementarla con todas las empresas por lo que nos mencionan. O sea, realizar algunas pasantías que sean más acotadas o con otras instituciones, creemos que pueda favorecer el hecho de que los estudiantes puedan realizar experiencias fuera del establecimiento, no necesariamente tan extensas, pero que puedan vincularse con otras instituciones también fuera de la alternancia como estrategia dual más extensa. Entonces, plantear una opción Claro, lo que pasa, como pasantías más cortas puede ser una opción que abre la normativa. Sí. Lo que pasa es que aquí los niños que estudian refrigeración o que estudian metálica, que son duales acá, los niños la escogen por eso mismo, porque ellos tienen experiencia en la empresa, más que los aprendizajes lo van adquiriendo con los maestros, porque les cambian los maestros. Hoy día, por ejemplo, refrigeración, han de instalar un equipo split a tal parte. Y va él y ayuda a los personajes y va aprendiendo y va anotando con un cuaderno dual todo lo que él hace. ¿Sí? Entonces uno va viendo si efectivamente se está cumpliendo, por ejemplo, con MO7, que es en refrigeraciones mantenimiento. Entonces, qué mantención hizo, qué instalación hizo, y se va viendo si el niño va adquiriendo algún aprendizaje. Así lo hacíamos, pero hoy en día es un poco más complejo porque los requerimientos son complejos para el empresario. Entonces yo, ahora en la conversación me cayó la teja, dije, bueno, ¿y por qué no ofrecen empresas donde uno vaya y estén preparadas para recibir el dual? Porque bajo estos aspectos se nos puede morir el dual y nosotros no queremos eso. No nos gustaría, porque son más de 80 alumnos que quedarían fuera del dual, porque hemos trabajado todo el tiempo con el dual y ellos van y realizan sus actividades e incluso hay empresas que le pagan de forma muy bien si son más competentes. No sé, pues una pregunta que dejo que me gustaría que investigaran, ustedes que son los encargados, que investigaran y que hicieran una retroalimentación en cuanto a esto, porque yo no quiero perder el dual. Ese es el problema, que yo veo que se me va a ir el dual para un lado, entonces voy a mandar alternancia nada más que práctica. Y cuando el chico termine la formación, ¿no es cierto? Y la formación no es lo mismo en la empresa que en el colegio. Tienen otro requisito, incluso el niño al colegio a veces llega a las 9 y a las 10 se le entra porque el colegio. Pero en la empresa él aprende a estar a las 8 de la mañana, salir a la hora que corresponde, ¿te fijas? Porque tiene una normativa distinta. Entonces, te pido, por favor, que hagas estas averiguaciones para que podamos tener nosotros los profesores claridad en cuanto a esto. No Sí, sé solo si aclarar. Bueno, solo para aclarar, para dar la pregunta a alguien más, de que
Primero, o sea, la normativa dual, la 1385, que era de 2016, ya se derogó. Eso solo aclarar de que la normativa de alternancia es la que está ahora. Pero además, solo finalizando y darle la palabra a Jason, que está Sí. también, No, disculpa que mencionar yo de estoy que preocupado. desde la red Futuro Técnico, como mencionó David, también hay algunas oportunidades que se están desarrollando y poniendo a disposición, que es básicamente nuestro granito de arena dentro de un problema que, por supuesto, es mucho más grande, que viene desde mucho más atrás. Jason, quería mencionar. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, José. Solamente una duda. Cuando hablan de 3 miembros de la comisión de formación, ¿necesariamente tiene que ser profesor o puede también ser asistente de la educación? En la normativa no se menciona cargos dentro del establecimiento, se mencionan 3 miembros de la comisión por alternancia. Nosotros, por supuesto, entendemos de que al menos tiene que estar el jefe de especialidad o el docente de la especialidad, que en el que conoce el currículum, y algún miembro del equipo directivo. Idealmente, el mismo director, no siguiendo, por ejemplo, todo el proceso, porque sabemos que está a cargo de otros procesos también, pero sobre todo con el vínculo con sostenedor, jefe UTP, por ejemplo, que sea el supervisor del análisis curricular, etcétera. Esos son, al menos el jefe de especialidad, entendemos que sí, entendiendo de que la normativa no lo aclara, dando roles específicos y cargos dentro del establecimiento. Gracias. Cecilia. Sí, hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchan bien? Ya, aquí va. Andrés, buenas tardes a todos. Nuestro liceo viene trabajando en la alternancia hace mucho tiempo, ¿ya? Si bien no bajo este término, pero nosotros tenemos incluso convenios firmados con instituciones de educación superior, tenemos 2 carreras que, por ejemplo, que es atención de enfermería, mención adulto mayor, y tenemos conectividad y redes, ¿ya? De las cuales, conectividad y redes, hacemos los talleres que cuando vienen de fibra óptica, porque nosotros no tenemos esas salas ni esas implementos, los hacemos o con INACAP o los hacemos en Duo, ¿ya? Esas clases. Yo donde estoy súper complicada es para lo que explicaste recién, cómo empezar a generar esta red de alternancia. ¿Por qué? Porque el otro día llegó un documento que dice que la presentación del proyecto obviamente se presenta 10 días hábiles previos a la estrategia, pero dice también que deben solicitar los formatos correspondientes al proceso de la coordinación, al proceso de la coordinación regional de educación media ATP mediante oficio remisor ingresado en la oficina de parte de esta secretaría, de la secretaría. Entonces, me da a entender que tengo que pedir los documentos allá para poder... Los documentos... Y yo estoy súper complicada porque... Y eso quiero pedirle ayuda a ustedes, porque tenemos todo a lo mejor, pero necesito armar la comisión. La comisión, por ejemplo, cuando se renovó o se actualizó el reglamento de práctica, te pedían los nombres de los maestros tutores. Y yo en ese minuto no los tenía. Yo ahora tengo 2 maestros tutores. ¿Ya? En este caso, claro, la comisión de alternancia sería yo y mis 2 maestros tutores, y a lo mejor la directora. Pero soy yo siempre la contraparte que hago con las empresas o que hago con las instituciones de educación superior. Pero todo eso tiene que estar formalizado, ¿cierto? Sí, mira, abordando primera pregunta, los documentos están disponibles en la página del Ministerio, se pueden descargar, y son los que están ahí. Esos son los que hay que llenar. Se hacen las adecuaciones flexibles correspondientes a cada oportunidad. Y lo que se hace es, bueno, llenar los documentos, recopilarlos, los que están acá, y el sostenedor hace ingreso a través de oficina aparte. Ese es el proceso, no es más complejo que eso, ¿no? Ya, eso es para el proceso de alternancia, ¿cierto? Para yo presentar como lo que era antes la salida pedagógica, ¿cierto? O sea, la salida pedagógica sigue existiendo. Claro, sí, ¿ya? Pero tú hablaste de la comisión, de un acta... Eso, yo estoy ahí complicada en el orden de cómo tengo que presentarlo y que todo quede formalmente escrito o que quede todo formalmente ordenado. Sí, mira, solo para aclarar, el acta de comisión por alternancia es una formalidad básicamente, pero donde se colocan los miembros del establecimiento que van a ser parte del equipo de trabajo. Ahí no se coloca la institución contraparte, eso se ve en el convenio y en el formulario. Y básicamente es
llenar este acta, donde le van a solicitar los nombres, la firma de los integrantes que van a ser parte del proyecto, del plan formativo. Eso es la primera parte, los nombres que tienen que ser al menos 3, etcétera, lo que mencionamos ahora. Y hay una segunda parte que es un acta de sesión, donde, bueno, idealmente se armó pensando de que va a haber una sesión donde se van a juntar estos miembros y van a asumir ciertos roles y ciertos compromisos en tal día y tal fecha. Eso es básicamente, y algún resumen ejecutivo muy básico de un acta. Ya, o Pero sea, como reuniones es una formalización. Claro. Ya, y esa formalización, ¿esa se tiene que presentar en la DEPRO? Eso va junto con es un solo documento que se llama Acta de Comisión por Alternancia. Tiene la primera página que digo donde se mencionan los miembros y una segunda página donde se menciona el acta. Es todo un documento, es un Word que tiene 2 páginas. Básicamente eso, y eso se adjunta a los otros documentos, que es el formulario, el plan formativo, el convenio, la carta de compromiso. O sea, si yo mando, por ejemplo, 3 planes de alternancia, las 3 veces tendré que enviar la misma documentación. Nosotros entendemos de que sí, hay algunos criterios distintos, pero nosotros les decimos en principio que sí, tienen que, por ejemplo, generar 3 carpetas, donde, por ejemplo, el acta de comisión la pueden copiar si son los mismos miembros del acta, y colocar en las 3 carpetas un acta, que va a ser la misma de comisión por alternancia, el convenio, que entendemos que va a tener modificaciones porque son para otra especialidad, por ejemplo, quizás en fechas distintas, y un plan formativo que, por supuesto, también es distinto porque son distintos módulos para cada especialidad. Entonces, lo que yo recomendaría para armar el plan es ver los documentos, llenarlos, generar una carpeta por cada plan, donde vaya el acta de comisión por alternancia como documento, el plan formativo como el formulario, el convenio, que es este convenio tipo que ustedes tengan y que tienen que cumplir con el vínculo formal con la institución, ese como tercer documento, la carta de compromiso sostenedor, que es la carta tipo que está en la página del ministerio, y además incluir estos 2 documentos de la resolución de la especialidad correspondiente y la resolución del representante legal, que ese también es copiado obviamente en las 3 carpetas, lo que es el mismo documento. Y solo si tienen planes y programas propios para esos módulos de esa especialidad, incluir esa resolución dentro de estas carpetas. Entonces, ese sería un poco el orden para que se puedan pensar cómo presentar esto ante la DEPRO. Y eso lo presenta el sostenedor. Eso es súper importante, que enviarle estas carpetas, que ustedes son 3 especialidades, estas 3 carpetas con estos documentos, y que el sostenedor los pueda ingresar a través de oficina de parte, en este momento de la Seremi. Ahí hay el año pasado lo evaluaron la DEPRO, pero hasta el momento, mientras no haya una evaluación, es la Seremi la que va a evaluar, pero nosotros recomendamos consultarlo con cada territorio correspondiente para que les pueda indicar este año cómo va a ser. Pero es súper importante que es el sostenedor el que ingrese. Si no ingresa el director, por ejemplo, los va a rechazar. Porque Andrés, una vez que se vaya toda esta documentación a la Seremi, a la que me dices tú, ¿y cuál es mi respaldo, por ejemplo, si en el caso de en algún minuto viene la superintendencia y me hace una fiscalización? Un respaldo van a ser los documentos, pero además, como te comenté, dentro de los procesos está la aprobación mediante un acto administrativo, que la institución correspondiente le va a dar una copia al sostenedor, va a ir una copia del establecimiento, etc. Entonces se va a hacer un respaldo de que esto sí va a ser aprobado. Siempre que sea aprobado, obviamente, y van a tener una respuesta positiva. Si no, les van a dar una respuesta en oficio con las razones por qué no, y ustedes pueden volver a ingresarlo y hacer los ajustes necesarios para la aprobación. Por eso le mencionamos también de que sea con el tiempo adecuado. Claro, ya me queda mucho más claro. Gracias. Eso, bueno, solo para avanzar y no ocuparle mucho tiempo, podemos abordar las preguntas, por supuesto, al final, pero para finalizar la última parte del taller, ahora lo dejo con Erika, que va a hacer un zoom a la parte del análisis curricular con un ejemplo concreto de una experiencia que realizamos el año pasado con algún establecimiento. Voy a compartir. Gracias. Bueno, los saludo a todos. Mi nombre es Erika Santibáñez y voy a presentarles una experiencia, o sea, vamos a aprovecharnos de una experiencia que se hizo el año pasado para tener algunas directrices de cómo elaborar el plan de alternancia, ¿ya? Vamos, Andrés. Lo primero, hay 2 pasos que constituyen esta etapa, digamos. Uno, un análisis de factibilidad, y lo otro tiene que ver con el análisis curricular propiamente tal. En relación con el análisis de factibilidad, lo que nosotros sugerimos, estas son sugerencias, ¿ya? Esto no está en la normativa.
es que esta comisión por alternancia, una vez que tenga la idea ya de presentar, elaborar un proyecto de alternancia en alguna de las especialidades o alguna mención de alguna especialidad, se plantea algunas preguntas que les permitan dilucidar en qué orientación va a tener este plan de alternancia, ¿ya? Y para eso nosotros planteamos que el primer paso es identificar la especialidad a partir de la cual o con la cual vamos a querer tener esta experiencia de alternancia, ¿ya? Y una vez que hemos decidido, por ejemplo, trabajar con una especialidad, hacernos algunas preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que pueden aprender los y las estudiantes fuera del establecimiento? Los estudiantes de esa especialidad, ¿ya? Esto es importante, especialmente, yo lo diría en términos de pandemia, porque como señalaba alguien, efectivamente en el 2020 y 2021 casi no se utilizaron los talleres, los laboratorios, etcétera, ¿ya? De los establecimientos por el tema de pandemia, por lo tanto, a lo mejor ustedes están interesados en que tengan actividades más prácticas, y a lo mejor esa es la orientación que podría tener un proyecto de alternancia, ¿no? Conseguir una experiencia donde los alumnos y alumnas puedan practicar los contenidos que han trabajado de forma remota. Y concretamente, ¿cuáles serían esos contenidos que se podrían reforzar fuera del establecimiento? ¿Ya? Entonces, estas dos preguntas, ¿qué pueden aprender fuera del establecimiento y qué aprendizaje se pueden reforzar también fuera del establecimiento? Son como el primer paso una vez que uno ha identificado la especialidad, ¿ya? El segundo paso tiene que ver con cuáles son las oportunidades que existen de alternancia para nuestros alumnos y alumnas. Y la pregunta ahí es qué oportunidades tiene el establecimiento con otros actores, incluso con actores del entorno, porque como se señala ahí como importante, los planes de alternancia deben responder a la realidad de cada establecimiento, de cada liceo, ¿ya? Y a las necesidades formativas de sus estudiantes, pero también a la realidad del entorno. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan testear de alguna manera cuáles son aquellas instituciones, empresas, estoy hablando, instituciones me refiero a términos generales, empresas, instituciones de educación superior, organismos del Estado, que están cerca del establecimiento y con los cuales podríamos tener oportunidades de implementar un proyecto de alternancia, ¿ya? Y una segunda pregunta es si estas oportunidades, las que podemos tener en el entorno o las que nos ofrezcan, incluso, por ejemplo, como señalaba Andrés y David, desde la red Futuro Técnico, ¿ya? Preguntarnos si estas oportunidades que se nos presentan efectivamente pueden constituir aprendizaje significativo para los estudiantes de esta especialidad o mención, ¿sí? Y por otro lado, finalmente, respecto a los lugares posibles de generar proyectos de alternancia, Andrés ya lo señalaba, también tenemos que plantearnos si las condiciones de esas instituciones permiten efectivamente que los alumnos y las alumnas tengan aprendizaje significativo, y eso implica tener recursos, o sea, contraparte técnica, como se ha señalado, equipamiento, infraestructura, que efectivamente nos asegure que en esa experiencia fuera del establecimiento, los alumnos y alumnas van a aprender, ¿ya? Y finalmente, también lo señalaba Andrés, que si las instituciones garantizan un ambiente apto para el desarrollo sociolaboral y personal de los estudiantes, porque no se trata solo de adquirir o reforzar competencias técnicas, ¿ya? No nos olvidemos que una competencia tiene que ver con conocimiento, pero también con habilidades y también con conductas, ¿ya? Y todas esas tienen que responder a las necesidades de desarrollo de nuestros propios alumnos, ¿sí? ¿Vamos? Vamos a pasar ahora al punto medular, que desde nuestra perspectiva es el foco de los proyectos de alternancia, que tiene que ver con el análisis curricular, y para eso echamos mano de una experiencia que tuvimos en la especialidad de gastronomía, con la mención específicamente de cocina, ¿ya?
El primer paso, aquí también vamos a seguir el mismo esquema, el paso a paso. El primer paso es identificar el objetivo o los objetivos de aprendizaje que se podrían desarrollar fuera del establecimiento, ¿ya? En este caso, en esta especialidad, en la mención cocina, se vio que era posible trabajar estos objetivos de aprendizaje fuera del establecimiento con un objetivo priorizado de nivel 1, que es preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y lenta, de acuerdo a los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas del país, ¿ya? Y los requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo los estándares de calidad. También se vio que se podría trabajar un segundo objetivo priorizado, objetivo de aprendizaje priorizado, pero de nivel 2, que era preparar productos gastronómicos básicos de cocina internacional de países como Perú, México, China y Francia. Estas dos posibilidades estaban en la mesa. Sin embargo, la oportunidad que se presentó para el establecimiento fue trabajar solo el primer objetivo, ¿ya? El objetivo priorizado de nivel 1, ¿sí? Entonces, un segundo paso, una vez identificado que vamos a poder trabajar fuera del establecimiento el objetivo 1, que es preparar la variedad de platos, ese objetivo de aprendizaje, ¿dónde se desarrolla en el currículum? En el módulo 1 de cocina chilena, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que, en un segundo paso, identificar en qué módulo de la especialidad, o en este caso, de la mención cocina, se trabaja ese objetivo de aprendizaje. En este caso, cocina chilena, ¿ya? Si tuviéramos una segunda oportunidad de desarrollar el objetivo de aprendizaje 2 también en la misma experiencia de alternancia, tendríamos que considerar también el módulo de innovación y cocina internacional. Pero como les señalaba, en esta experiencia no se consideró porque la oportunidad que se presentó era solo para desarrollar el nivel 1. Pasamos entonces al paso 3, y que significa el módulo de cocina chilena, que está en el currículum, digamos, ya de la mención cocina. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje, los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje genérico que este módulo permite desarrollar en los y las estudiantes? Aquí tenemos entonces el objetivo de aprendizaje 1, que era preparar variedad de platos, y cuyo módulo desarrolla 3 aprendizajes esperados. ¿Ya? Selecciona distintos tipos de productos típicos de la cocina chilena, considerando la zona del país y la estacionalidad. El segundo, elabora preparación de la cocina tradicional chilena, propias de la zona norte, centro y sur del país, aplicando la higiene y los estándares de calidad requeridos. Y tercero, elabora preparaciones de la cocina tradicional, etcétera, etcétera, con sus respectivos criterios de evaluación y cuáles serían los objetivos de aprendizaje genéricos que se permiten desarrollar en este módulo. ¿Ya? Paso 3, entonces, identificar aprendizaje esperado, criterios de evaluación y objetivos de aprendizaje genérico del módulo donde se trabaja el objetivo de aprendizaje del perfil de egreso de la especialidad y en este caso de la mención. Un cuarto paso es analizar los objetivos de aprendizaje y contenidos que nos están ofreciendo en esta oportunidad, ¿ya? La oportunidad que se presentó fue un taller de cocina en una modalidad de pasantía y específicamente en una institución de educación superior. Es decir, trabajar en un taller de cocina en los mismos talleres de la institución de educación superior. Para la especialidad de gastronomía, mención cocina. ¿Y cuáles eran los contenidos básicamente de ese taller que propuso esta entidad de educación superior? Fueron cocina chilena. ¿Cuánto proponían que tuviera de duración este taller? 64 horas pedagógicas se realizaría en el taller de la institución y la idea era que participaran un curso completo, pero dado el tema de los aforos, se decidió trabajar en 4 grupos de 10 estudiantes, ¿ya? ¿Para qué nivel? Para nivel de cuarto año medio, que es donde se trabaja la mención cocina, ¿sí? Y la propuesta señalaba que la metodología que se iba a trabajar en el taller
eran, por un lado, actividades teóricas, donde se entregaban ciertos contenidos, y un gran componente de actividades prácticas que se iban a realizar en términos de trabajo en grupo, donde se iba a planificar, elaborar, preparar y presentar entradas, plato principal y postres de las distintas zonas del país, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, zona norte había una sesión de norte grande, otra sesión de norte chico, digamos, otro de zona centro, otra de centro sur y la insular, y etcétera, ¿ya? Vamos a la que sigue. Entonces, hay que analizar cuál es la oportunidad, como digo, paso 4, analizar cuáles son los contenidos, los aprendizajes esperados, etcétera, que se van a presentar en este taller, en este caso que es fuera del establecimiento. Y el quinto paso, lo que se hizo fue cotejar los objetivos y contenidos de la experiencia, ya con los aprendizajes esperados del módulo de cocina, ya, cocina chilena. Y en este caso, el taller se planteó 2 objetivos de aprendizaje o aprendizaje esperados, digamos, más bien, que era ejecutar preparaciones ya de características, dice, de cocinas tradicionales chilenas, ya, y ejecutar técnicas y métodos de cocción en proteínas, subproductos, carne, acompañamiento en base a vegetales, almidones, gramíneas y salsas en cocina nacional e internacional, ¿ya? Si ustedes se fijan en este cotejo, estos 2 aprendizajes esperados que se planteaban para este taller de cocina tributan casi al 100% a los aprendizajes esperados del módulo de cocina chilena y permiten efectivamente desarrollar los objetivos de aprendizaje genérico que están especificados ahí según las letras como están definidos en las bases curriculares, ¿ya? Porque ¿qué van a aprender los alumnos en este taller? A seleccionar distintos tipos de productos típicos de la cocina chilena, considerados por zona, ¿ya? Y estacionalidad, a preparar, elaborar y preparar platos chilenos, postres chilenos, etcétera, de las distintas zonas, y van a preparar esto y las van a presentar y van a tener que cumplir, como dice ahí, los requerimientos de alimentación saludable, aplicando sobre todo estándares de higiene y de calidad que se requieren en una preparación, ¿sí? Entonces, quinto paso, cotejar los objetivos y contenidos de la experiencia con los aprendizajes esperados del módulo al que estarían tributando, ya que permitirían reforzar, ¿sí? Vamos al paso 6. El paso 6 es casi como detengámonos un rato y veamos si efectivamente esta propuesta, esta oportunidad que se nos presenta con la institución de educación superior de un taller de cocina para alumnos de cuarto medio de la especialidad de gastronomía, mención cocina, ¿es pertinente? ¿Van a tener aprendizajes significativos? ¿Ya? ¿La formación de los estudiantes se va a ver reforzada con este taller? Casi como que me dan ganas de preguntarle a ustedes, con todo lo que les he mostrado, si creen que es así o no. Bueno, la evaluación que hizo el liceo, en este caso, fue que efectivamente sí era muy pertinente al currículum, porque efectivamente iba a permitir que los alumnos trabajaran en un taller de cocina, una oportunidad que no habían tenido con el establecimiento, ¿sí? Profe, se alinea mucho con lo que está hablando como las bases curriculares y en base a lo que el proyecto que en sí se presenta al colegio. Creo que está muy alineado. Sí, efectivamente. Carlos. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna experiencia con lo mismo que presentó la profesora, pero en el área metalmecánica o electricidad. Tenemos, sí, pero no la tenemos en presentación ahora. Ya, pero no, tenemos. Ya, pero la cantidad de alumnos que cubrieron, ¿qué cantidad de alumnos cubrieron del curso en esa experiencia que ustedes realizaron? ¿Me está hablando de la de electricidad? ¿De electricidad o de mecánica? No me acuerdo en este momento, honestamente. Pero si a usted le interesa, contáctese con nosotros y le damos la información, sin ningún problema. ¿Ya?
Y le podemos dar un poco más de información cómo se hizo el análisis curricular en ese caso. ¿Le parece? Claro. Y las instituciones de educación superior, bueno, también aprovechan de hacer una tarea grandiosa ahí, que es el marketing. No, por supuesto. Claro. Entonces, por eso me interesan más la empresa, bueno, porque yo soy del área metalmecánica y electricidad, saber y conocer de esa experiencia, por eso pregunto. Gracias. Yo le voy a decir, Carlos, que si usted quiere, contáctenos, vamos a dejar nuestros correos, así que nos contacta y podemos hablar de metalmecánica y electricidad. ¿Le parece? Ya, gracias. Gracias. De nada. También hay otra mano levantada. ¿Sí? Sí, ¿sí? Yo la verdad nunca he hecho alternancia como propiamente tal. Yo la verdad las cosas como oficialmente, pero yo hace 2 o 3 años que llevo haciendo un proyecto con una empresa X que por lo general los que somos TP ya venimos de empresas. En el área de administración yo hice con un proyecto de entrevistas, donde la empresa me facilitó jefes que entrevistaran a todos los estudiantes, pasaran un proceso de entrevista. Y es parte, yo lo leía de parte del currículum, pasaron un proceso de entrevista, ellos después crearon una entrevista en base a lo que le entrevistaron, obviamente, una entrevista simulada. Yo lo hice lo más real posible, en donde la empresa incluso hizo hasta un link donde ellos postulaban, ponían su nombre, bla, bla, bla. Okay. Todo muy real. Y yo lo alineé a lo que decía el currículum de dotación de personal, por ejemplo, que era de recursos humanos en ese entonces. Claro. Y yo por lo visto veo que sin querer hice alternancia, pero nunca lo presenté porque tampoco sabía que existía. Claro. Está bien como lo veo, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? No, está bien. Es una actividad que la hicieron con una empresa, solo que habría que ver efectivamente a qué objetivo de aprendizaje y en qué módulo y qué aprendizaje esperado fueron susceptibles de desarrollar con esa experiencia. Eso habría que verlo, habría que hacer ese análisis. Sí, yo ese análisis lo tengo, o sea, por mi departamento en ese momento, yo trabajaba en otro colegio, pero ahora me vine a otro. Yo hice todo ese análisis y lo alineé en base a lo mismo, a lo que me pedía el currículum. Entonces, de ahí surgió la idea y dije, ya, hagamos esto sin querer. Está bien, intuitivo. Bien. Bueno, la idea es que ahora puedan ustedes hacerlo quizás como está el paso a paso, que lo hagan de alguna manera un poquito más formal, porque como se darán cuenta, y ya se deben haber dado cuenta, lo que presentó Andrés implica formalidad, o sea, sí, responder a la normativa con ciertos documentos que el ministerio exige, ¿ya? Bueno, como les decía, el establecimiento consideró que el taller de cocina propuesto por esta institución de educación superior era muy, muy relevante, especialmente dadas las características del establecimiento en términos de que no habían podido los alumnos acceder a los talleres de cocina de ellos, ¿ya? Por lo tanto, una vez que tenemos todo hecho este análisis curricular, la pertinencia es muy relevante de considerar, de analizar y ver si efectivamente es así, es pertinente, tributa al currículum, permite desarrollar aprendizajes esperados de un determinado módulo o de más de un módulo, de repente. Entonces, vamos a pasar ahora al paso 7. El paso 7 es como lo más formal, digamos. Este es el instrumento que uno tiene que elaborar cuando va a presentar una experiencia de alternancia. Y en este caso hay, yo diría, 3, 4 elementos que son clave. Uno es la fundamentación técnica, pedagógica, de por qué esta experiencia es relevante, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la fundamentación técnica fue la que les acabo de señalar, o sea, un establecimiento cuyos alumnos han podido ver los módulos de manera en línea, pero no han podido trabajar en términos prácticos, por lo tanto el taller es una súper oportunidad para ejercitar lo que han ido aprendiendo, además de lo que la institución superior les va
a enseñar. Describir las actividades que se realizarán y cuáles son las fechas de realización. Bueno, se decidieron que se iban a realizar 7 sesiones en este caso, y cada una, o a veces 2, iban a tratar sobre una región del país, una zona del país, ¿ya? Y como digo, iban a estar divididos los alumnos en 4 grupos y que iban a trabajar en paralelo, ¿ya? Después dice el análisis curricular, que es lo que vimos, ¿ya? Que es lo que se debe presentar, y finalmente la relación de las actividades con los aprendizajes esperados en el perfil de egreso. Y eso es el punto 9, el último punto del formulario para las experiencias para los proyectos de alternancia acotados, no dual, acotados. Llega hasta el punto 9. En el punto 9 lo que uno hace es básicamente decir, mira, los alumnos van a trabajar preparando, seleccionando materiales, preparando los platos y presentándolo de la zona norte. Y esto equivale, se condice con el aprendizaje esperado 1, 2 o 3 del módulo de cocina chilena. ¿Se fijan? Bueno, eso es básicamente el paso a paso. Vamos a presentar ahora muy rápidamente una lámina de resumen, tal cual como se hizo para los administrativos, y tenemos identificar los OA ya fuera del establecimiento, cuáles se desarrollarían, los módulos o el módulo donde se trabaja ese OA, identificar para ese módulo o los módulos aprendizajes esperados, criterios de evaluación y objetivos de aprendizaje genérico, analizar súper bien la oferta o la posibilidad o la oportunidad, como le quieran llamar, de alternancia que se les está presentando. Si es una capacitación con certificación, una visita guiada, pasantías, certificaciones. En este caso fue una pasantía. Cotejar después el paso 5, los objetivos y contenidos de esta oportunidad que tributan a qué aprendizaje esperado de ese módulo que ya habíamos identificado, ¿ya? Finalmente, evaluar la pertinencia de esta oportunidad si efectivamente constituye un fortalecimiento, un reforzamiento o un aprendizaje nuevo para los estudiantes de nuestros establecimientos y de esta especialidad. Y finalmente terminamos elaborando el plan formativo de alternancia en el formulario elaborado por el Ministerio. Eso es el análisis curricular. Quedamos ahí con dudas o consultas. La presentación y los documentos, todo lo que hemos mostrado aquí se va a mandar. Y le podemos mandar también, si ustedes lo solicitan, también los formatos que nosotros hemos bajado del Ministerio de Educación, de los que habló Andrés. Bueno. No sé si hay alguna duda o consulta, porque de no haber, estaríamos dando cierre al final, ¿ya? Cierre del taller. Bueno, igual que el taller del martes, Erika, pocas preguntas, quizás fuiste muy clara. Esperemos que eso sea y que no sea al revés. Bueno, este es el momento de hacer las preguntas. No, yo estoy claro, yo ya hice la pregunta todas las necesarias, así que Súper. Yo me he hablado. Bueno, los puedo molestar, ¿cierto? Para dudas. Sí, obvio. ¿Tú dices como en otro momento? O... Sí, obvio, cuando ya empiece a hacer, cuando ya te manden toda esta documentación, sí. Si tengo dudas, porque hay para armar todo este proceso que presentaron ustedes, que quedó mucho más claro. Perfecto. Bueno, mientras alguien quizás está formulando alguna pregunta o alguna duda, aprovecho de comentarles que, bueno, como les dijimos al inicio del taller, una de las líneas de acción que nosotros realizamos es el acompañamiento directo a establecimientos para la elaboración de planes. Así que, bueno, en el caso que ustedes están interesados, ¿cierto? En el formulario de inscripción, ¿cierto? Había una pregunta relacionada con eso. Así que estaremos contactándonos con ustedes en el fondo para poder ver quienes efectivamente en el fondo van a querer contar con nuestro acompañamiento. Así que ahí la idea es poder tener reuniones, ¿cierto?, con los colegios para poder apoyarlo en ese sentido, viendo los documentos, apoyándolo en el tema del análisis curricular. Así que eso, cuenten también con nuestro apoyo.
Y presentando también, David, las ofertas que la Red Futuro Técnico tiene disponible para los establecimientos de acuerdo a las especialidades de los liceos. ¿Y esas reuniones son presenciales o online? Te escuché un poquito cortado. Hay de todo un poco. Eco. Sí, hay de todo. Perdón, ¿cuál es la pregunta, Jason? ¿De si es la oportunidad de alternancia? Sí, no. Las reuniones que a lo mejor, por ejemplo, yo puse que a mí me interesa mucho el acompañamiento, y yo de verdad estoy muy ansioso que esto empiece, y de verdad se agradece el tiempo que les da a esto, porque de verdad yo considero que es súper importante. Pero mi pregunta es, ¿esto siempre va a ser online? ¿Nuestras reuniones de acompañamiento? ¿De acompañamiento? No. Sí. No necesariamente. Exactamente, no necesariamente. ¿Por qué lo digo? Porque yo siento que la alternancia como ya... internet, pero creo que lo escucho un poco cortado. O sea, yo escucho bien, al menos David. Ahora sí. Pero sí te escuchamos bien. Bueno, sí, solo quería decir, Jason, que podemos coordinar reuniones, no sé si alguien lo dijo, pero perdón, lo voy a repetir. Podemos coordinar reuniones presenciales para tener ese acompañamiento, y en el caso de que también lo soliciten, podemos hacerlo online, como que nos podemos acomodar a ambas formas, a ambas modalidades. Eso. Preguntan en el chat a quién tienen que solicitarles ayuda. A nosotros. En el formulario que estaba en el chat pueden registrar su asistencia al taller de hoy. Y ahí nos vamos a comunicar con ustedes. Y bueno, también en el formulario de inscripción del taller de hoy también estaba esa pregunta. Entonces, también nos vamos a contactar a través de ese medio con ustedes. Sí. Y ya en última instancia... También está, o sea, yo le envié el correo del link, entonces también me pueden escribir directamente si es que el formulario no lo pusieron, está mi correo, me escriben directamente y con el equipo podemos coordinar con usted alguna reunión de acuerdo a la necesidad de cada uno. Exactamente. Eso. ¿Queda alguna consulta, alguna duda? Ya, creo que no. Así que nos despedimos entonces. Esperamos que tengan un buen término de semana. Y eso, cualquier duda, bueno, nos pueden escribir, se pueden comunicar con nosotros. Tenemos varios canales de comunicación, nuestros mails. Se pegó David. Pero iba a decir nuestros mails, están en nuestros teléfonos. Pueden comunicarse pueden escribir directamente. Bueno, te pegaste un poquito de ahí. Eso todo, o sea, le agradecemos, muchas gracias por su tiempo, por la asistencia, participación, paciencia. Muchas gracias. Muy bien, chao, chao. Chao. Estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, Carlos. Chao. Hasta luego. Chao, Jason.